Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy es analizar la aculturación y transculturación como consecuencia del contacto cultural entre españoles e indígenas. Hoy nuestro tema de estudio llevará por título la aculturación y la transculturación. Pero antes vamos a repasar y recordar lo aprendido en la clase anterior. La clase pasada hablamos de la organización colonial del Reino de Chile. Bueno, y señalamos que después de que Pedro de Valdivia tomara posesión de las tierras nacionales, Chile pasó a ser parte del Imperio Español, constituyéndose como una gobernación dependiente del Virreinato del Perú. Asimismo, fue designado como Capitanía General para controlar de mejor manera el conflicto militar con los indígenas en el sur del territorio y la inestabilidad que causaba el permanente asedio de los piratas que rondeaban acá las costas chilenas. Y señalamos por último que en Chile existieron tres instituciones coloniales: la gobernación, la Real Audiencia y el Cabildo. Una vez vista y repasada la clase anterior, comenzaremos a hablar del tema de hoy, la aculturación y la transculturación. Vamos a partir por la aculturación. ¿Qué es la aculturación? Para las ciencias sociales, la aculturación indica aquel proceso de asimilación de prácticas o rasgos culturales después de producirse un contacto cultural. Bueno, por lo tanto, aquí, pues si ponemos un ejemplo, cuando se encontraron españoles con indígenas, vamos posteriormente a relacionarla con un proceso de la llamado aculturación. Ese es un contacto acultural, ¿ya? El término aculturación se refiere al contacto cultural y la adquisición de una cultura nueva. La palabra aculturación deriva del término inglés acculturation, que identifica una cultura nativa y una cultura huésped, los procesos y los efectos de dicho encuentro. Cuando la aculturación acontece, se da un intercambio de prácticas culturales. Al involucrar al menos dos culturas, dicho proceso puede caracterizarse por ser asimétrico o desigual. Ello significa que una de las culturas involucradas puede tener mayor peso en el mismo y verse menos influenciada por las otras culturas menos dominantes. En todo caso, gracias a que hay una asimilación de elementos de una cultura a otra, la aculturación también conlleva que la cultura que adopta dichos elementos termine por compartir ciertas similitudes con la cultura de la cual estos provienen. Pues bien, en resumida, vamos a resumir la aculturación. ¿En qué consiste? Va a consistir en aquel proceso de asimilación de prácticas o rasgos culturales que se producen en un contacto cultural entre dos culturas. Ahora vamos a hablar de la transculturación. La transculturación es un término más reciente que otorga mayor profundidad a los procesos de asimilación cultural, mediante la noción del enriquecimiento y la pérdida de elementos de las culturas involucradas para la creación de una nueva. Aquí hay que poner atención porque la transculturación está señalando de que es muy probable de que si hay un choque cultural entre dos pueblos, es probable de que ambas culturas puedan enriquecerse o perder elementos culturales que ya traían. Y para después de que se unan, crear una nueva cultura. En este sentido, se define la transculturación como los procesos de formación y consolidación de una nueva cultura a partir de la unión de otras dos. La transculturación incorpora las nociones tanto de enriquecimiento como de pérdida de la cultura propia, para la creación de una nueva identidad cultural. Además, pueden distinguirse tres etapas de la transculturación. La primera es la aculturación, que es la adquisición de elementos de la nueva cultura huésped, como por ejemplo la incorporación de costumbres extranjeras como la vestimenta en los pueblos indígenas. 2. La desculturación es el desarraigo o la pérdida de elementos de la cultura nativa, como por ejemplo la pérdida de la lengua materna. Y por último, la neoculturación.
La neoculturación es el surgimiento de una nueva cultura e identidad cultural, como por ejemplo la creación de la comida criolla, como acá en Chile, eh, la carbonada. Esa es una comida criolla. Bueno, para cerrar la clase vamos a relatar lo aprendido. ¿Qué entendimos por aculturación? Dijimos que la aculturación es un proceso en donde se van a asimilar las prácticas o rasgos culturales después de producirse un contacto cultural. Ya, eso pasó entre indígenas y españoles. Y la transculturación es un término, dijimos, que es más actual y se refiere también a un proceso de asimilación cultural mediante la noción del enriquecimiento y la pérdida de elementos de las culturas involucradas para la creación de una nueva. Como por ejemplo, aquí estamos señalando de que la transculturación significa de que es probable de que este contacto o yo me enriquezca o pierda elementos culturales. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron, incorporaron su forma de vestir en los nativos. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí esta sesión y yo me despido. Chao, hasta la próxima.